Muy buenas noches, amigos de la Red de Medios Regionales del Perú. Bienvenidos a otra edición de esta transmisión conjunta para 12 medios ubicados en 10 regiones de nuestro país, en Puno, Cusco, Ica, Arequipa, Ayacucho, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura y Loreto. Hoy día, nuestro programa va a tratar un tema de suma importancia para varias de estas regiones que están aquí representadas. Se trata de la minería ilegal. Entre la formalidad y la impunidad le hemos denominado a esta mesa porque es lo que se busca, la formalidad, ¿no? Pero lo que ocurre es la impunidad. Este tema se ha puesto en agenda porque el Congreso de la República ha ampliado el plazo para la formalización de la minería ilegal. Hay una gran polémica al respecto, muchos dichos, pero en esta mesa queremos tratar la problemática de algunas regiones en particular. Hace poco, en La Libertad, hubo un atentado a una minera, muertos. Lo ha habido en Arequipa, en las zonas de Secocha, Camaná, Carabelí, que es también un emporio de minería ilegal, y en general en la Amazonía, la zona de Madre de Dios y otras regiones cercanas al Brain también son afectadas, así como Puno, son afectadas por la actividad de la minería ilegal. Doy la bienvenida a mis compañeros periodistas Fernando Durán del medio Inforregión y Renato Sandoval del medio Investiga de La Libertad. A ver si nos pueden resumir la situación en sus respectivas regiones para presentar luego a nuestro invitado, un especialista en estos temas. Buenas noches, Fernando. Adelante con tu resumen. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la sintonía. Y bueno, en esta ocasión sí, estamos hablando de un tema, yo diría, dramático, sinceramente, ¿no? Sobre todo en la Amazonía de nuestro país, porque las cifras son de espanto. En verdad, el asunto va, como se dice, increciendo. Basta decir que el año pasado se presentó el informe Minería Ilegal en la Amazonía peruana, en la cual reportó que 22 ríos amazónicos están siendo impactados por esta actividad ilícita. Entre los más afectados, el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y el Putumayo. El 91% de los casos se trata de extracción de oro, principalmente minería aluvial en cuerpos de agua, por lo cual se utilizan dragas de diversos tamaños. Además, bueno, este informe es una investigación de la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Y además añadió que 32 distritos amazónicos registran un avance de esta actividad ilícita en los últimos 3 años. Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Bueno, y un caso pues es precisamente la región Madre de Dios, ¿no? Que también el asunto ahí también es de espanto, ¿no? Hace poco el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina en el año pasado también divulgó un estudio en el cual indicaba de que entre 2021 y septiembre de 2023 se deforestaron 23.881 hectáreas. Para ponerlo más gráficamente, la cifra significa 33.000 canchas de fútbol o 6 veces el distrito limeño de Chorrillos, nada menos. Así que la situación en la Amazonía no pinta bien, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias, Fernando. Renato, desde La Libertad, ¿qué nos puedes comentar que estuvo en la noticia no hace mucho por este tema y sus consecuencias? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Gracias por la invitación y a la gente que nos está siguiendo a la red de medios digitales. Sí, el estado de emergencia de La Libertad tuvo su origen precisamente por la minería ilegal en Patás, sobre todo en Patás, donde la criminalidad ha encontrado caldo de cultivo para poder hacer de las suyas.
Patás, lamentablemente, es una ciudad rica en minerales, pero que las organizaciones criminales se han dado cuenta de que ante la ausencia del Estado pueden hacer un pandemonio en esa zona. Y las organizaciones criminales que existen en Trujillo se han mudado hasta Patás. De Trujillo a Patás hay aproximadamente 22 horas por carretera. Es decir, es una zona muy alejada de la capital de La Libertad. Se encuentra en la parte este de la región La Libertad, y los grupos criminales como los Pulpos, organizaciones como la Jauría, se han ido para allá porque la presencia policial es escasa, ¿no? Y los crímenes, las extorsiones, el sicariato que vivía Trujillo también ahora está padeciendo Patás porque hay un auge económico, ¿no? Y ese auge lo dan los mineros informales y también los ilegales, porque aquí hay que hacer una distinción entre la informalidad y la ilegalidad. Y estos delincuentes están atacando a ambos, pero esto viene de antaño, no es de ahora. Y quienes se han sumado a esta lista de víctimas de la minería, de la delincuencia en Patás, son las empresas grandes. Por ejemplo, La Poderosa. La Poderosa ha sufrido 7 ataques. Han tumbado torres de energía, ha habido ataques a la propia empresa, es decir, entran a la propia empresa a robar ya el mineral, es decir, luego de la extracción y la producción. Ha habido voces de alerta para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y lamentablemente ha llegado, pero ya cuando se ha desbordado la criminalidad. Incluso hoy día estuvo el Premier, hoy día ha estado Gustavo Adriancé, junto a una comitiva de viceministros y ministros en Patás, porque ahí hay una intervención del ejército, ¿no? El ejército está sosteniendo la seguridad. Lamentablemente no hay todavía pues un informe preliminar. Ya pasó un mes. El 14 de marzo se cumplió un mes del estado de emergencia. Pero todavía no hay un informe de resultados a diferencia de Trujillo. Pero ese es el panorama de la minería informal, minería ilegal en La Libertad. Muchas gracias, Renato. Sobre Arequipa, diré brevemente que en los últimos 2 años eh, los conflictos entre los mineros informales e ilegales y con alguna participación de algunas empresas han causado nada menos que 60.000 muertos. De estos, perdón, 60, no 60.000, 60 muertos. Pero de ellos, 20 han sido asesinados y los otros y otros 65 han sido fallecidos por accidentes, huaicos que han ingresado en los socavones y los han sepultado, explosiones accidentales de dinamita que han cerrado alguno de estos socavones también, gases tóxicos que han terminado asfixiando a mineros, etcétera. Pero hay 20 que han sido asesinados. Por ejemplo, en una sola jornada, 14 mineros murieron asesinados por sicarios que contrató la dueña de una concesión minera para desalojarlos. Y en otra oportunidad también han dinamitado un socavón como un atentado y han fallecido 3 personas, entre otros, ¿no? Un solo huaico sepultó a 21 mineros en Secocha. Bueno, esto nos refleja que la actividad ilegal no solamente nos trae consecuencias para el ambiente, sino sociales, el fomento de otros delitos asociados como la trata de personas, que se da mucho en un corredor entre Arequipa, Puno, Madre de Dios, Cusco, ¿no? Y esto, ¿no? El sicariato, amenazas, gente armada, se reportan desapariciones de personas, etcétera, etcétera. Para hablar de todos estos temas, hemos invitado a un especialista. Está con nosotros esta noche. Eh, eh,
el especialista Dante Vera. Él es, ahora tengo su... Dante Vera Miller, analista de riesgo y gestión de conflictos. Él es consultor independiente en desarrollo e institucionalidad rural, pero es coautor con otras personas del estudio Las economías criminales y su impacto en el Perú. Justamente de ese tema en relación a la minería queremos conversar con usted. Doctor Vera, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al foro de la Red de Medios Regionales del Perú. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas noches y amigos de La Libertad de Arequipa. Muy buenas noches. Estamos dispuestos a conversar sobre el tema. Dígame usted. Muy bien. Yo quisiera, y a los colegas y a quienes nos siguen también, vamos a poner un videíto que va a dar inicio a la conversación sobre lo que el Congreso ha aprobado recientemente para extender el plazo que se dio para la formalización de la mayoría de estos mineros, no solo informales, sino también podrían estar hablando de la minería ilegal. ¿Y qué es lo que la minería legal piensa al respecto? Y enseguida escucharemos su comentario, doctor Vera. Tenemos un video sobre unas declaraciones que ha dado Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que representa pues a la minería legal o a la gran minería en el país, que se ha sentido también impactada, aparte de todos los efectos negativos que hemos comentado recién. También estas empresas se sienten impactadas por esta decisión del Congreso. Escuchemos al señor Gálvez. Ilegal se está amparando en estos mecanismos para seguir actividades que están muy ligadas al delito que pasa por sicariato, extorsión, trata de personas, trabajo de menores, etcétera, ¿no? Y además es un elemento para lavar dinero proveniente de narcotráfico. Entonces, eso tiene que ver con el tema de seguridad. O sea, no es que estén legislando específicamente sobre un tema minero, sino que es un tema estrictamente de seguridad. Pero que el Ejecutivo observe o siga los procedimientos que corresponden para evitar que esto continúe. Quiero precisar que ser un minero artesanal o ser un pequeño minero no significa tener que ser un minero ilegal. Mis orígenes, yo empecé a trabajar a los 18 años en el Banco Minero del Perú, que es una entidad de fomento a la actividad minera, en el que yo creo firmemente en que el Estado peruano tiene que fomentar la pequeña y la mediana minería, tiene que fomentar a los cateadores y prospectores para que hagan hallazgos y descubrimientos. Y en eso creo que el Estado tiene que darles todas las facilidades y apoyo legal y técnico para que puedan hacer el registro y la obtención de sus concesiones. De un lado, lo que pasa es que esto se está manejando a la distancia. Por un lado, los congresistas que han sido pagados por la minería ilegal, hoy día están pasando sus leyes de cualquier manera sin entender. Y por otro lado, no se está teniendo la respuesta adecuada. Lo que hay que hacer es ayudarlos a formalizarse. La cosa no pasa simplemente por decir un sí o no, pasar un decreto, pasar una ley. No, tiene que haber un apoyo en eso. Y por otro lado, existe la vía de la cesión. O sea, cuando alguien quiere explotar en los derechos mineros de otro, tiene uno que hacer un contrato de cesión, y con lo cual se paga una realía y con eso se formaliza el asunto. Así es como funciona la minería legal, pero no.
Acá lo que están diciendo los congresistas es que yo puedo entrar a la sala de tu casa y a partir de ese momento yo puedo vender los muebles simplemente porque soy pues minero artesanal, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta y hay que tener claro los plazos. Ya la actividad de formalización en el Perú data de hace 22 años. Así que no nos hagamos el cuento de que están atropellándolos, que mañana vence, sí, siempre pues hay plazos que se cumplen, ¿no? Y que lo van a entregar, lo van a ampliar hasta diciembre. Quien no se formalizó en 22 años, no lo va a hacer ahora. Estamos hablando de 87.000 reinfos otorgados, 70.000 en abandono, y los 17.000 que quedan no se han formalizado más que unos pocos miles. En todas las bancadas congresistas cuyas campañas han sido pagadas por la actividad ilegal, no necesariamente de minería, sino de muchísimas otras. Y por eso es que vemos todas las barbaridades que pasan por el Congreso. No es que el Congreso sea malo, es que la gente que ha llegado ahí ha llegado con cierta consigna y pagados por algunos que quieren ciertos propósitos. Bien, doctor Vera, hay congresistas que han sido pagados por la minería ilegal y cuáles son las verdaderas consecuencias o la trascendencia de las últimas decisiones del Congreso al respecto. Quisiera precisar simplemente muy rápido. Yo soy director fundador de la consultora B&C Analistas. Y bueno, soy especialista, experto, no soy doctor. Ya, pero vamos al tema. La minería peruana está organizada en 4 estratos para su regulación, autorizaciones, administración, etc. Ya. Uno es la gran minería, 2, la mediana minería, que dependen directamente de su administración, fiscalización, etcétera, regulación al Ministerio de Energía y Minas. Y la otra es la pequeña minería y la minería artesanal, que dependen su regulación a los gobiernos regionales. El problema que tenemos es el de la minería artesanal y pequeña minería en situación de informalidad, y hay un proceso de formalización. Aparte están, lo que bien se ha señalado, los mineros artesanos que son ilegales. Esa es otra cosa. Entonces hay que distinguir, y esta es la primera afirmación que quiero hacer, hay que distinguir, como lo ha hecho muy bien mi amigo Carlos Gálvez, a quien conozco, distinguir lo que es el proceso de formalización minera y el proceso de la minería ilegal, de la minería artesanal ilegal. Son 2 cosas diferentes. Ahora bien, en el caso del proceso de formalización hay 2 hechos que tiene un solo nombre: fracaso. Ha fracasado el proceso de formalización minera. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque se han infiltrado en el registro integral de formalización minera los mineros ilegales. Y al infiltrarse en ese registro, son beneficiarios de una serie de privilegios o garantías, incluso legales, que les permite continuar haciendo su actividad delictiva frente a la minería ilegal, al delito de la minería ilegal, porque son simplemente registrados en el REIN. Entonces hay un proceso de infiltración y eso es lo que se quería comenzar a solucionar. Y 2, ha fracasado. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho bien, en 20 años el número de formalizados llegan a 11.000, casi 100, 400, en fin, y tenemos también problemas de no haber solucionado el problema principal en el tema de la formalización, que son los contratos de formalización, de explotación o cesión, que tiene que ser firmado entre el titular de la concesión, que tiene un derecho minero, un derecho adquirido, y el minero que ha ocupado, invadido o tomado
la concesión y está explotando una concesión sobre la cual no tiene titularidad. Ese problema es el problema principal y es el que ahora se ha puesto en la mesa. Eso es la novedad en el proceso de formalización, que era uno. Pero el otro proceso, el de la minería ilegal, también tiene dos hechos que son incontrastables, que se puede evaluar, y como ya lo han dicho los amigos periodistas que te acompañan y tú misma. Uno es que la minería ilegal se ha expandido por todo el país, ha crecido por todo el país. Antes solo está en Madre de Dios, aquí, allá, ahora está expandida en todo el país la minería ilegal. Es decir, aquel que explota mineral en zonas prohibidas o aquel que explota mineral no teniendo el derecho, no siendo titular del derecho minero, es decir, no siendo titular de la concesión, ¿ya? Entonces, ese es el problema, un problema muy serio. Pero el segundo problema de la minería ilegal, y es lo que más nos preocupa, por lo menos a nosotros que hemos venido estudiando este tema ya varios años, es que lo nuevo es que han aparecido las organizaciones criminales transnacionales. En el caso de la minería, en particular el Tren de Aragua y otras que son como, digamos, sucursales, son empresas que decirles empresas es mucho, pero en fin, que dependen de los más grandes que vienen del extranjero, los que ya mencionaron el amigo sobre todo de Trujillo, Renato, ¿no? En el sentido de que están cobrando cupos, extorsionando, asesinando, metiendo explosivos en la gran minería. ¿Y quiénes son las principales víctimas, las primeras víctimas? Los mineros informales. Los mineros que de buena manera quieren formalizarse. Ellos son los primeros. Incluso los mineros ilegales que estaban ahí están siendo atacados por estas organizaciones criminales y después han entrado a la gran empresa, en este caso poderosa, pero cuidado, en el otro centro poblado donde está la mina Horizonte de Marsa, también la han atacado volándole torres. Entonces, ese es el problema nuevo. Entonces tenemos, por un lado, en el proceso de formalización, fracaso del proceso de formalización. Y por el lado del proceso de las economías ilegales o de la minería ilegal, presencia de organizaciones criminales. Frente a esa situación es la que estamos discutiendo y tenemos que pronunciarnos y encontrar salidas. Frente a en un esa contexto, situación, en un contexto en donde todos los ciudadanos andamos preocupados por la inseguridad ciudadana. Y por eso es que estamos tan alterados por este asunto de la minería ilegal. pero en ese contexto, en esa situación, de acuerdo al diagnóstico que nos da del problema, ¿cómo influye las decisiones del Congreso? Lo que recientemente Carlos Gálvez ha dicho que hay mineros, que hay congresistas pagados por la minería ilegal con esa agenda. Bueno, Carlos tendrá que decir, no en términos generales, quiénes son los pagados. Yo no tengo la idea de quiénes podrían estar pagados. Lo que sí tengo son quienes han votado. 9 bancadas de 11, ¿no? Han votado por la derogatoria del 1607. ¿Todos han sido pagados? No lo sé, no lo sé. Es una labor de la policía, los investigadores, los periodistas de investigación, en fin. Pero que lo que sí es claro es que estas organizaciones criminales y esta minería ilegal necesita 3 cosas para funcionar. 3 cosas. 1, ir donde está el recurso minero, en este caso, territorios ricos en estos recursos, el oro, etcétera, como es Madre de Dios, como es Patás, como son Cajabamba y otras zonas del país. En el Perú tenemos la fortuna de donde rasques encuentras mineral, y entre ellos oro. Entonces, tienen ellos necesidad de ir a ese territorio, primera condición. La segunda condición es que tienen que expandir su red de corrupción. Entonces, no solamente al policía, sino al de la SUNAT, al de SUCAME, el que tiene que ver con los explosivos, ¿no? A la autoridad local, el alcalde, y van subiendo al gobierno regional y van subiendo a las instancias del Poder Nacional, Congreso. Ellos necesitan, digámoslos en términos generales, tener relación con ellos. Y seguramente parte de la corrupción es tener pagados, financiados
a estas autoridades, desde la localidad hasta arriba. Entonces, la red de corrupción. Y tercero, cada vez ellos van expandiéndose a otras, una plataforma más allá de lo que es la minería propiamente dicha. Se ha convocado a los transportistas que trabajan con la minería, a los comerciantes que trabajan con la minería, a quienes tienen cualquier relación comercial que tengan con la minería, hasta las cocineras, ¿no? Y las familias, y por eso decían que son 4 millones de mineros afectados por esta, o supuestamente afectados, perdón, supuestamente afectados por este decreto legislativo. 4 millones, no es así. Pero hay la pretensión de que no se están dirigiendo solamente a defender un asunto propio del minero, sino todos los que están de alguna manera relacionados a ese sector, que tampoco llega a 4 millones. ¿No? Entonces, ese es el asunto. Sí, podemos decir que sí, hay una infiltración en las instancias de poder, desde abajo, desde la localidad, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Incluso se han dado casos que hemos tenido ministros o presidentes vinculados a este sector, de alguna manera favoreciendo a este sector. Muy bien. Doy pase a nuestro compañero Fernando Durán del medio Inforregión para sus preguntas. Adelante, Fernando. Gracias, Mabel, y saludando aquí a Dante también por estas palabras tan valiosas que nos ayudan también a entender este dramático problema. Yo quería partir por el tema de las comunidades nativas. Las comunidades nativas en la Amazonía son parte de las víctimas de este impacto de la minería ilegal. Muchas de ellas han tenido iniciativas, movilizaciones, etcétera, etcétera. Hace pocos días, deben ustedes recordar bien, el río Marañón fue declarado como sujeto de derechos, ¿no? Esa es una figura bastante interesante. Se ha calificado que es inédita en nuestro país, antes no ha habido otra. Es un fallo histórico en nuestro país y quería yo citar que fue impulsada por la Federación Ainacana Camatahura Cana. Espero haberla pronunciado bien. Mi homenaje a esa organización indígena liderada por mujeres. Y bueno, brevemente, bajo este fallo que se ha declarado de que el río y sus afluentes tienen derecho a fluir para garantizar un ecosistema saludable, derecho a un ecosistema sano, a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, a la conservación, a restaurarse y a la protección. Entonces, vamos a entroncar esta figura con el tema de la minería ilegal, que obviamente es lo contrario, es contaminación, es daño al ecosistema, a las poblaciones que viven en este ejemplo del río Marañón. Quería preguntarte, Dante, en ese sentido, ¿qué opinión tienes de esta iniciativa? ¿Qué tanto puede aportar en la lucha, en el combate a la minería ilegal en nuestro país? Te escuchamos. Bueno, sin duda alguna es una buena decisión, ¿no? El problema está en quiénes van a ser los actores para hacerla realidad. En primer lugar, las propias organizaciones de mujeres que tú has señalado, es decir, los pueblos indígenas que están ahí, pero los pueblos indígenas necesitan alianzas y necesitan de la acción del gobierno. ¿Qué instancia del gobierno se va a hacer cargo de hacer valer lo que se ha aprobado? Y hay mis dudas, ¿no? Entonces, puede ser una declaración no solamente buena, sino interesante en el sentido de proactiva, que va más adelante de lo que estamos viendo en el país. Es muy, muy positiva. El asunto está cómo la vamos a implementar y cómo las mujeres de esta organización indígena que han logrado esa victoria se van a ver acompañadas por otros sectores de la ciudadanía, pero también de la autoridad. Yo estoy casi seguro que la autoridad local ni se ha enterado de eso. Y el gobierno ni lo va a tener en la carpeta. No, ese es un problema. Yo quería señalar dos casos en lo que tú estás mencionando. Uno, quería concluir la idea de mi exposición anterior. La tesis
que manejamos es coincidente con la que ha expresado Carlos, en el sentido que la mejor manera de combatir la minería ilegal no necesariamente es la vía punitiva, porque lo coges por aquí y aparece por allá, lo coges por allá y aparece más allá. Entonces es un problema serio. Los estados de emergencia hay que evaluarlos y ver cuáles son los resultados. Yo creo que la mejor forma de combatir la minería ilegal es avanzando de verdad en el proceso de formalización, cosa que es extremadamente complicada porque no olvidemos que estamos en un país como el Perú, que más del 75% es informal, y en algunas regiones entre el 92 y el 95% son informales, ¿no? Entonces ahí es bien complicado, pero en fin, hay que intentar eso. Pero yo he estudiado a fondo el caso del Cenepa, que es un distrito de la provincia de Condorcanqui, que es parte del departamento de Amazonas. En el Cenepa hay dos ámbitos. El que está arriba, en la cordillera del Cóndor, donde fue el conflicto armado con Ecuador, y donde hay dos cosas. Uno, están los campamentos abandonados o tomados por algunas personas de lo que fue la compañía Afrodita, que los nativos la expulsaron de la zona. Y dos, hay un destacamento militar que tiene como misión el control de fronteras, en condiciones bastante precarias, ¿eh? Bueno, esa es la parte alta del Cenepa, ¿ya? Pero río abajo está Santa María de Nieva, que es la capital del Cenepa, y están los ríos del Santiago y el río Cenepa. Bueno, esos dos ríos están tomados por las dragas. Y así como tú mencionas que en el Marañón tiene el derecho de protección de sus aguas, porque está prohibida la minería en cauces de agua y en fuentes de agua. Las dragas están prohibidas en el Perú. Pero si tú vas ahora al Santiago, al Cenepa y a los ríos afluentes, a esos dos ríos principales, sobre todo el Santiago que va hacia el Ecuador, ya o viene del Ecuador, perdón, vas a encontrar cualquier cantidad de dragas. Se ha decretado hasta 3 veces estado de emergencia. Arriba, ahí en la cordillera del Cóndor, hay un centro poblado que se llama El Tambo. Bueno, ahí entran y salen los ecuatorianos como en su casa y explotan oro en socavones, es decir, la minería filoniana. Los cargan en volquetes con placa de Ecuador, van por una trocha que la verdad que a veces es más que una trocha, es ya una carretera, vamos a decirle, que los lleva, que ellos la han hecho, no la ha hecho el Estado peruano ni el Estado ecuatoriano, ellos la han hecho, y que atraviesa la frontera sin que nadie lo pare, le diga nada, y van a un centro poblado que se llama La Herradura, donde procesan el mineral. Ese mineral después va al puerto de La Esmeralda, al puerto de Guayaquil, en fin, ya ven cómo hacen una mercancía vendible, ese producto ilegal que han extraído del Perú. Pero también parte del oro que sale de ahí, de la cordillera, se va hasta Bagua. Como parte del oro que extraen en los ríos, se va al Ecuador, la mayor parte, pero otra parte también se va hacia Bagua. Entonces ahí tenemos todo un circuito de oro ilegal en manos de mineros ilegales. ¿Y qué ha sucedido? Y con esto termino esta parte de la exposición. Está causando una gran división de dos pueblos, porque esa es una zona en donde el 90% son aguajún, y en la parte alta del río Santiago están alta o baja, en fin, están los huampis, ¿ya? Entonces, ellos rechazan la minería ilegal, sus federaciones, sus gremios, pero ¿qué resulta? Estos mineros ilegales, vía la extorsión, la amenaza o el ofrecimiento de pagarles dinero en una zona donde casi no hay dinero, porque viven en una extrema pobreza, ¿no? O tienen poca posibilidad de desarrollarse, ¿no? Es una tentación muy grande. Entonces hay APUs, que son los jefes de las comunidades indígenas, que se están alineando con los mineros ilegales, y hay otros que dicen que no, conforme a las decisiones de sus organismos. Pero ya no solamente son APUs, sino que hay algunos organismos gremiales de estos pueblos nativos, Huampis o Aguajún, que están alineándose con los mineros ilegales. Y nosotros venimos advirtiendo desde que sacamos el libro en el 2022, mediados del 2022,
Cuidado con Patas, pero cuidado con el Cenepa, porque ahí va a haber una matazón, como ya la ha habido con los pueblos Aguajún, ¿no? Contra los mineros ilegales, que están, según ellos, su versión, y como es un hecho, dividiendo a su pueblo. Lo están dividiendo, están enfrentando a los hermanos. Entonces, el odio, por decirlo de alguna manera, que se está acumulando contra los mineros ilegales es muy fuerte. Cuidado que cualquier día de estos va a haber, utilicemos esta palabra, una matazón contra mineros ilegales en la zona. Y los mineros ilegales no son gente pacífica, están armados. No se van a quedar tranquilos, ¿no? Sino que se van a defender. Señores del Estado, autoridades del gobierno, fuerzas policiales, fuerzas militares, alerta. Ahí va a haber un problema serio de violencia, como la que señaló Mabel, perdón, tu nombre, ¿no, Mabel? En lo que sucede a Tico, más de 20 y tantos muertos. En Cenepa pueden haber 30, 40 muertos si es que se produce una guerra contra la minería ilegal, tanto de parte de los pueblos Huampis como de parte de los pueblos Aguajún. Eso está afectando un derecho indígena, de los pueblos indígenas, porque se están metiendo a su territorio y están violando su derecho a su territorio. Lo que dices, Dante, es dramático y es urgente. Además, a esto se añade el elemento internacional, ya que estás comentando de la implicancia que tiene aquí Ecuador en este asunto. Entonces, también creo yo que sería útil, no sé cuál es tu opinión, tener también una mesa con Ecuador y para hablar sobre este problema que también, bueno, nos vincula, ¿no? Porque va más allá de nuestro país y tiene que ver con un tema ya internacional. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Pues mira, incluso si vemos toda la frontera con Ecuador, desde el departamento de Amazonas, pasamos a Cajamarca y hay un punto fronterizo ahí que se llama San Blas, creo, sí. La Balsa, perdón, la Balsa, ¿no? El puente La Balsa. Bueno, ahí tú ves en plena frontera, debajo en el río que separa, río Canchis, que separa la frontera, ahí están las dragas. Y ahí están las autoridades del puesto migratorio que hay en La Balsa mirando y no dicen nada. ¿Quiénes son? Ecuatorianos. ¿Quién los financia? Un ecuatoriano que saben cómo se llama, dónde vive y todo lo demás, y él es el que financia esa intromisión de los ecuatorianos en dragas, explotando de manera ilegal un recurso que está en nuestro territorio, en el río, en el lado de nuestro territorio, ¿no? Lo sacan y se lo llevan también al Puerto Esmeralda. Queda muy poco para el Perú, creo que casi nada, pero queda algo para el Perú, ¿no? Y que también, ¿a dónde va? Esos van a Jaén, ¿no? Los de Condorcanqui van a Bagua y estos van a Jaén. Pero si pasamos al departamento de Piura, ¿qué cosa encontramos? Está el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, muy cerquita a Sullana y también parte de Huancabamba. Bueno, en Suyo, ecuatorianos y peruanos se han dedicado a explotar el oro de manera totalmente ilegal, informal, llámale como quieras, pero ahí hay un pase ida y vuelta de Ecuador a Perú, también sale oro peruano hacia Ecuador y algo de oro peruano. ¿Y a dónde va ese oro? A Sullana, a Sullana. Entonces ya tenemos 3 puntos. Tenemos Bagua en Amazonas, Jaén en Cajamarca y Sullana en Piura. ¿Y a dónde creen que van ese oro? Ese oro va a las procesadoras. Imagínate que cómo les sale el negocio, que son capaces de fletar ese oro hasta las plantas procesadoras que están en el sur, en Chala, en Nazca. O sea, manejan tal dinero que pueden fletar esos camiones hasta esa zona. Pero ya hay noticias de que se están instalando plantas procesadoras en Piura, porque el objetivo de todas las organizaciones que están detrás de este enjambre de minería ilegal, que no es que se produce espontáneamente, que aparece un señor por ahí, no, ahí hay organizaciones criminales transnacionales, hay de por medio, que es lo nuevo que yo he estado señalando. ¿Qué cosas tienen en mente? Así como está Esmeralda bajo su control, así como está el puerto de Guayaquil bajo su control,
Así como está el Callao con una tremenda infiltración de bandas de narcotraficantes, etcétera, tomar paita para que sea una plataforma de exportación del oro ilegal, del narcotráfico y de la madera. Porque si en algo es rico el Perú, aparte de lo que ya conocemos, es en cocaína, en madera y en oro, que son los Palabras, objetivos de estas organizaciones criminales. palabras contundentes, Dante, y muy preocupantes, dicho sea de paso. Vamos a dar el uso de la palabra a Renato. Adelante, colega. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Dante, por la explicación. Y en el contexto donde se mueve la minería, no solamente es el ambiente, el territorio, ¿no? Las zonas donde explotan los minerales, sino también en el campo político. Y obviamente la minería ilegal e informal tiene bien ganada una reputación de financista de algunas campañas políticas, porque el Congreso no se movería tanto si es que no hubiera presupuesto de por medio, hay que decirlo claro. ¿Cuánto ha avanzado la minería ilegal e informal en, en el aspecto político, en el aspecto de las campañas? Se puede hablar, así como se hablaba hace años, de narcotraficantes que financiaban campañas políticas para defenderlos, ¿no? A través del poder político. Se puede hablar también de minería o mineros ilegales e informales que financian campañas y tienen su cuota de poder también y representación en el Congreso. ¿Cómo se ha Sí, avanzado? No se lucha con eso. sí, sí han avanzado, de hecho, pero hay que recalcar que no es nuevo. Lo que es nuevo es la dimensión, ¿no? La cantidad. Pero como un hecho que se viene dando en la política nacional, recuerden ustedes todos los reportes periodísticos que han habido, ustedes como periodistas deben recordarlo muy bien, de cómo se reunían los mineros públicamente, sin ningún atajo, eh, y ofrecían el dinero para la campaña del expresidente Humala. Él siempre lo negó, pero se mencionaba que uno de sus activistas, operadores, que después fue congresista, en fin, había recibido una tremenda bolsa para apoyar la campaña de Humala. Recuerden ustedes también los pactos, declaraciones que se hicieron y no constó que en ese momento le dieran un financiamiento de manera pública, pero se decía, se hablaba con respecto a Keiko Fujimori, ¿no? Que también recibió dinero de los mineros informales, por decirlo menos, ya no meterlos con los mineros ilegales porque ya sería una cuestión más seria, pero federaciones, asociaciones, dirigentes, mineros, públicamente declaraban su apoyo a tal o cual candidato. Denuncias concretas hubieron sobre Humala, denuncias concretas sobre Keiko, no sé si hubieron o no hubieron, pero en fin, era público el apoyo, el respaldo, ¿no? Bueno, y no podemos decir nada menos que con respecto al presidente Castillo, en la que también hubieron ofrecimientos, pero no son ofrecimientos, sino medidas concretas, reuniones concretas, en la que, por ejemplo, se decidió mediante un decreto supremo sacar del Reinfo a todo aquel minero que ejerciera violencia después de los sucesos de Atico, ¿no? Bueno, fueron todos los mineros informales en sus gremios, entraron a Palacio, tuvieron la reunión con el presidente y a las horas se derogó ese decreto supremo, creo que era el 005, algo por el estilo, y se dijo que no, que eso pasaba a ser investigado por fiscales y jueces, y ya sabemos en qué terminan las investigaciones de jueces y fiscales. No, cero, sencillamente cero, y ahí están adentro todos los que hacen violencia, ingresan por violencia, como en el proyecto Chancas de Sauder, ahí en Apurímac, e incendian el campamento y todo lo demás, no pasó nada, ahí siguen la impunidad. Entonces, ese infiltración en los poderes políticos es clave, es claro, así existe, pero a mí me preocupa muchísimo, muchísimo, que 9 de 11 bancadas hayan respaldado la derogatoria del 1607. Pueden decir que era inconstitucional, que favorecía a ciertos sectores o qué sé yo, pero tanto
¿no será que ya están buscando, ahora que se ha autorizado su reelección de los congresistas actuales vía el Senado, en fin, ¿no será que están buscando votos? ¿No será ese el tema? ¿No? Entonces, ese es un asunto realmente preocupante, ¿no? Por decirlo Y, menos. y venía, y venía el tema político porque Hernando de Soto era uno de los defensores de los mineros informales, incluso hasta demasiado comprensivo, por decirlo así, sobre la formalización, ¿no? Y tenía, incluso tiene un concepto de respaldo a estas personas que se dedican, entre comillas, a formalizarse, pero que en el camino se nota que no es tan cierto. ¿Cuál es su postura? ¿Usted qué opina sobre esta defensa de Soto también, ¿no? De Avanza Bueno, País. él tiene una propuesta que ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando, ¿no? Cada vez que viene al Perú tiene una propuesta nueva, pero sobre la base de convertir en valor de transacción tanto el terreno superficial como el recurso del yacimiento. Ese es en el fondo la propuesta, ¿no? Cómo convierto en valor de transacción en las bolsas la propiedad, o la propiedad sí, del terreno superficial y la titularidad de la concesión. Y por eso es que hay todo un asunto de, por constitución, los yacimientos mineros son de la nación, y lo administra el Estado, no es del terreno, no es del propietario del terreno superficial. Entonces tendría que haber un cambio constitucional. Pero en fin, esa es la propuesta que este señor propone, pero que la va modificando cada vez que viene. Pero quiero recordar, y ustedes como periodistas deben recordarla, que el operador mediático del señor Hernández Soto fue este personaje Chibolín, ¿no? Y este personaje Chibolín lo llevó a la comunidad de Yacuabamba, que queda en el distrito de Parcoy, en Patás. Esta comunidad de Yacuabamba, que tuvo su equipo en la profesional, en la primera liga de la profesional, llegaron hasta allí, ¿no? Estos señores se convirtieron en lo que ellos propagandizan como la primera comunidad campesina minera, en alianza con la empresa que por ahí trabaja, que creo que es la Minera Horizonte, ¿no? Entonces, Hernando de Soto viajó hasta allá con Chibolín y a partir de esa base y la pretensión de los directivos de esta comunidad Yacuabamba, que también estaban intentando formar una confederación nacional, etcétera, etcétera, pensó que tendría una buena base de votación. Bueno, parece que no resultó mucho el negocio, pero es claro que hubo ese viaje, esa relación, y bueno, se puede ahí sacar varias conclusiones. Una pregunta más. ¿No son también las grandes empresas las responsables de sostener económicamente a los mineros informales al comprarles el producto? Porque La Poderosa, por ejemplo, en Patás, eh, y uno de los puntos donde la criminalidad atacó eran estos mineros informales que les venden a estas grandes empresas porque las concesiones suelen ser alquiladas o realquiladas. ¿No tienen parte de la responsabilidad también darle cabida a los informales? Seamos más amplios en el análisis, ¿ya? Una propuesta que he escuchado y que no es viable todavía, pero es una propuesta racional, es que por las diferencias y las características que tienen los yacimientos, algunos son apropiados para la explotación por parte de la gran minería, les resulta rentable, les resulta un negocio explotar ese yacimiento con determinadas características, sea oro, cobre u otro mineral, y otros son los yacimientos que por sus determinadas características son propias para ser explotadas por la minería artesanal. Tienen diferentes características, no soy ingeniero minero, pero en fin, tengo una noción rápida, pero vamos a demorar mucho tiempo en explicarlas. Ya, por lo tanto, uno de los planteamientos que se ha hecho a nivel internacional, no en el Perú, a nivel internacional que he estado leyendo, es por qué no en la cadena de valor que tienen las grandes empresas, digamos, mineras de oro, puedan incluir en esa cadena a la minería artesanal que puede producir oro cercana a sus concesiones
o entregándole parte de las concesiones en alquiler, joint venture, asociatividad, cualquier fórmula económica que hay. ¿Por qué no se puede integrar? Ya, suena racional, ¿no? Entonces se le da una vía de formalización al minero artesanal y se explota ese mineral que la gran minería no está interesada en explotar, que no resulta técnicamente posible de explotar, pero sí al minero artesanal. Me han dado una sola respuesta, porque a pesar de que sea un contrato cualquiera con el minero artesanal, el responsable del impacto ambiental del cierre de frontera, perdón, el cierre de la mina y todo lo que signifique la administración ambiental de ese yacimiento sigue siendo responsabilidad del titular de la concesión, en este caso de la gran empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos de que estos mineros artesanales se sujeten a estas leyes ambientales que son muy estrictas, que se sujeten al derecho laboral, que no haya trabajo infantil, todo lo demás, ¿no?, que es propio de esta minera artesanal, ¿no? Ahí hay un problema muy serio para ser resuelto. Yo lo estoy planteando porque lo he leído como una propuesta a nivel internacional que podría ser racional. En el caso de Patás, era público, era legal el trato que se hizo entre la empresa y los mineros informales que estaban ocupando el yacimiento. Le digo, ya, ¿tú quieres seguir trabajando? Bien, firmemos un contrato con la condición de que tú me vendas a mí el mineral. Bueno, eso ha durado más de 10, 12 años. ¿Por qué ha fracasado? Sería larguísimo hablar, pero los mineros que estuvieron fuera del primer círculo del entorno de la minera, los mineros informales, ilegales que estaban fuera de ese entorno, comenzaron a levantar la consigna de que ¿por qué le tienes que vender el oro a la empresa? ¿Por qué? Si el oro es mío, si yo lo he trabajado, véndelo por otro lado. Y eso ha comenzado a erosionar, ¿no? Y a, no derrumbar porque siguen los contratos, siguen los contratos con un buen número de mineros informales, pero ahí es donde aparece ya después la violencia y todo lo que describió el amigo del, pues, el de La Libertad sobre el asunto de cómo es que aparecen mafiosos y finalmente los organismos organizaciones criminales transnacionales en este negocio, ¿no? Entonces, no creo, y perdón, lo último, sí, hay muchos decires acerca de que hay mineras que compran oro sucio, ¿ya?, y lo licúan como parte de su producción de oro. Bueno, esos casos hay que investigarlos, pues. Y si se tienen los nombres de qué empresa y cómo lo hace y cuánto lo hacen, perfecto, se denunciará. Hasta ahora son decires. Los periodistas de investigación deberían hacer ese trabajo, ¿no? Y los investigadores que estamos en este plan también deberíamos hacerlo, porque se habla de eso. Sí, Date. Vamos a dar pase también para continuar al consejero regional Robert de la Cruz, de La Libertad, con quien también vamos a... Ya. Consejero de la Cruz, ¿está? Y vamos a darle pase al consejero Robert de la Cruz, consejero regional de La Libertad, para que encienda su cámara y el micro, por favor. ¿Lo tenemos? O vamos a continuar, Dante, vamos a continuar mientras regularizamos el ingreso de Robert de la Cruz para que nos comente sobre la situación en Patás, no solamente en Patás, en Santiago, en Sánchez Carrión, una zona minera también, y toda la zona de explotación en la parte de La Libertad. Dante, tú en la parte final mencionabas que también hay grandes empresas que compran y alimentan al informal. ¿Y quién tiene que velar y supervisar que esto no ocurra?
cuidado con la información, ya. Yo he dicho que hay decires, que se dice, no estoy afirmando yo, porque si yo estuviera la constatación, yo lo denuncio, no tengo problema. Pero no tengo esa constatación. Yo no puedo salir a un canal de televisión diciendo las empresas. No, si no me consta, no puedo decirlo. Pero sí escucho que hay esas versiones. Bueno, hay que investigar, hay que mencionarla cuando se tengan los datos para poder hablar y hacer la denuncia respectiva. Mientras tanto, lo dejamos ahí como un decir, como un rumor que se dice, ¿no? Ahora bien, la pregunta iba, perdón, al tema de ¿Qué entidad tiene que vigilar, fiscalizar o supervisar? ¿Es la policía y ahora está como atada de manos? Sí. Yo creo que era una medida necesaria, porque lo que está en cuestión en Patás no es pues un problema delincuencial donde hay bandas, incluso mafiosos, ¿no? Que atentan contra los mineros y contra la empresa. Ahí hay, como hemos dicho, una organización criminal o dos organizaciones criminales que secuestran, tienen sicarios, en fin, cobran cupos. Entonces, se han volado torres de electricidad, han entrado al campamento, al socavón y han matado gente. Entonces es indudable de que ahí hay un problema de seguridad, pero además de orden interno. Es decir, cuando se habla de orden interno es que la autoridad que está encargada de ejercer la autoridad no la ejerce. Entonces, otros ejercen esa autoridad. ¿Quiénes son esos otros? Lo que nosotros sostenemos son organizaciones criminales. Y por tanto tiene que entrar una fuerza pública capaz de enfrentar el poder que tiene estas organizaciones criminales que ejercen en la práctica la autoridad, gobiernan. Hoy en día se habla de gobernanza criminal. Hay una gobernanza criminal en ese territorio. Y por tanto tiene que entrar la Fuerza Armada, que tiene capacidad de fuego suficiente, etcétera, recursos, etcétera, etcétera. El problema está en que, como dije en una intervención anterior, el delincuente se va a mover, el mafioso se va a mover, no se va a quedar ahí. Ellos no son, pues, como en el caso de Sendero Luminoso, terroristas estos que sí peleaban por el control territorial, ¿no? Hacían un enfrentamiento a las fuerzas del orden. Esta gente, si viene una fuerza muy superior a ellos, se van a fugar, se van a escapar y van a ir a buscar dónde hay más oro para seguir extrayendo ese oro, ¿no? Como rapiñas, ¿no? ¿Y a dónde se van a ir? Pues mira, ya se fueron a Cajabamba, ¿no? En Cajamarca. Y están ahí hostigando a la empresa Shawindo, que está ahí en el Valle de Condebamba, ¿no? Y a la población. Ya hubieron asesinatos de un jefe rondero, lo asesinaron por parte de estas bandas, estas organizaciones. Y hay cobro de cupos, extorsión. Entonces se han ido para allá. Entonces, ¿qué va a hacer la fuerza militar, la policía? También va a emplear el estado de emergencia para allá. Pero cuidado, ya se fueron a Parcoy, y los que son de La Libertad saben que Parcoy también está en Patás, pero es otro centro poblado, ¿no? Es otro centro poblado, es otro, no sé si es distrito o centro poblado, donde está la mina Horizonte. Y ya le volaron una torre, ¿no? Y más abajo está la otra empresa minera que se llama, ahorita no recuerdo, pero hay otra tercera minera, la van a atacar, ¿no? Entonces, todo eso se va a convertir en un teatro de operaciones que necesariamente se va a ampliar, porque estos delincuentes lo que van a hacer es irse a otros lados. ¿Y hacia dónde se van a ir? Ya se fueron hacia Huamachuco y hacia Cajabamba, y de Cajabamba se van a ir a San Marcos y ya están en Cajamarca. ¿Y a dónde más van a poder ir? Bueno, hacia la zona de San Martín, ¿no? Y Tocache, Guayaga. Entonces, toda la cuenca del Alto Guayaga y la cuenca del Alto Marañón, no digo que ya estén ocupadas, cuidado, no estoy diciendo eso, sino que puede ser un escenario probable que esta gente se vaya para allá. Y ahí también hay oro, hay cocaína, hay madera, ¿no? Para explotarlas. Porque esas organizaciones criminales no están especializadas en en un solo producto. Hoy día pueden estar traficando con madera ilegal por el precio. El oro está a $2.200 la onza, precio récord histórico,
2.200, entonces el negocio está en el oro. Pero si baja el oro, ¿a dónde se irán? De repente se irán pues a la cocaína otra vez. Ojo que el dinero generado por la minería informal e ilegal, que están mezclados ahí, no hay diferencia, llega a 4.000 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, es una buena cantidad de dinero que se mueve. Es más que el narcotráfico. El dinero proveniente de la minería ilegal es la principal fuente para el lavado de activos, más que el narcotráfico. Entonces hay mucho dinero que se mueve. Bien, Dante. Mabel, por favor, adelante. Muy bien, hemos llegado ya a cumplir la hora. Sin embargo, vamos a cerrar con una última y breve. Le pido por favor, señor Vera, reflexión. Yo quiero hacerle una cosa muy puntual, una pregunta muy puntual, y le dejo a Fernando que también haga su pregunta muy brevísima, por favor, y su respuesta ya para cerrar. Yo quiero preguntar, bueno, ¿qué hacemos en esta circunstancia? La informalidad es dañina socialmente en muchos aspectos, ya algunos se han tocado aquí, y la idea es que tenemos que salir de esto, pero son economías tan poderosas, mafias internacionales tan poderosas, parte del poder político involucrado, o no sé qué tanto, de qué parte, en fin, que parece muy difícil para en la sociedad, los ciudadanos, pensar en una salida. Fernando, adelante, por favor, y cierra el señor Vera. Gracias, Mabel. Bueno, la última consulta y la respuesta puntual, por favor, Dante. Hemos tallado bastante acerca, bueno, de la problemática, el dramatismo de las cifras, de los efectos, el impacto. ¿Tendrás tú conocimiento de alguna experiencia? Porque la Amazonía la compartimos con Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, las Guyanas, en todo ese espacio enorme. ¿Conocerás tal vez, Dante, alguna experiencia exitosa de combate contra la minería ilegal en espacios amazónicos? Mira, justamente mañana, viernes, a las 10 de la mañana, vamos a realizar, digo vamos porque B y C analistas junto con la Federación Ever de Bolivia, estamos organizando un foro virtual sobre el panorama de la minería ilegal y informal en la región andina. Entonces van a haber exposiciones de 5 países, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, que todos tenemos parte de la Amazonía. Ya, sin duda ahí saldrá alguna experiencia importante. Lo que sí estamos es extremadamente preocupados de cómo se está deforestando la Amazonía. Ya dio un dato importante uno de ustedes sobre cómo se está realmente despellejando, por decirlo de alguna manera, la Amazonía, ¿no? Entonces, creo que ahí puede ser una oportunidad que veamos alguna experiencia positiva, porque no podemos quedarnos en la penumbra y en la desesperación, ¿no? Hay que encontrar caminos. Y nosotros en Perumín, donde tuvimos una intervención también a nombre de la Sociedad Nacional de Minería, dijimos 4 cosas que simplemente leo los títulos, ¿ya? Porque tenemos un poco tiempo. 4 estrategias simultáneas. Simultánea significa que a la vez, ¿ya? No es que uno primero, otro después. Y simplemente voy a señalarlas por orden, no de cómo lo ejecutamos, sino, a ver, para tener claridad. Recuperar el orden interno en las zonas asoladas por las organizaciones criminales. Lo que está haciendo el Patás, pero cuidado, ahí hay que concentrarse en investigación e inteligencia policial para encontrar a los cabecillas, a las redes que están detrás. 2, una acción del Estado para no recuperar, sino para resolver los problemas de servicios básicos públicos: agua, desagüe, luz, centros médicos, centros educativos, en fin. Los que conocen Patás pueden saber de qué me estoy refiriendo, ¿no? 3, un asunto que se refiera a modificar la normativa legal institucional que está dirigiendo este asunto. Yo creo que el tema está en que no puede seguir solamente en manos de las direcciones generales de energía y mina de los gobiernos regionales. Eso hay que revisarlo.
Hay que dotarla de más presupuesto, logística, personal, etcétera, etcétera, para que tengan capacidad de fiscalización y sanción incluso. Y por último, hay que meternos al tema de la cadena productiva de la minería informal, en la que, por ejemplo, podemos tener todo lo que es desarrollar su capacidad de gestión, todo lo que es mejorar su productividad, es decir, la recuperación del mineral está por el 40%, 50%, podemos llevarlo hasta el 80% de la recuperación del mineral si se hacen algunas modificaciones en su cadena de producción y, por ejemplo, tener plantas de procesamiento propias que eliminaría en algunos sectores estas plantas de procesamiento que son un eslabón muy serio de abuso y de licuado del oro sucio que sale de las zonas mineras del Perú. Todo esto dentro de un marco de enfoque de territorio, de desarrollo territorial, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y derechos contra la discriminación a la mujer y de género, ¿no? Ese es el paquete. Obviamente cada una de estas tiene medidas, tiene plazos, tiene financiamientos y sobre eso estamos trabajando. Muy bien. Muchísimas gracias a Dante Vera Miller, quien ha estado con nosotros esta noche tratando el tema de la minería ilegal y sus efectos en el Perú. Muchas gracias a los colegas de Inforregión y del medio Investiga. Nosotros desde el Búho de Arequipa hemos conducido esta mesa y será hasta el próximo jueves con otro tema de importancia para nuestras regiones desde el foro de la Red de Medios Regionales del Perú. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Mabel. Gracias a todos ustedes. Chao. Hasta luego.